meditando precisamente en lo que dice la Escritura, y ahorita lo vamos a leer todo el contexto y todo el texto con el contexto para que no haya pretexto. Descubrí algo que nunca lo había pensado, quizás porque siempre que hablamos de he aquí yo estoy a la puerta y llamo, se lo platicamos a personas que no han conocido a Jesucristo, no le han conocido todavía, no tienen, quizás saben algo de Dios, pero no le han entregado su vida al Señor, quizás porque no le han dicho que le pueden entregar al Señor sus vidas. Entonces les decimos, Jesús está a la puerta de tu corazón, abre tu corazón, déjalo entrar. Le está dando mucho frío, pobrecito, está temblando allá afuera. Bueno, no es así, pero probablemente alguien piense que Jesús está afuera tocando la puerta. Pero déjame decirte que esta frase, aquí yo estoy a la puerta, no te puedes imaginar que es una persona que es sacado de su casa y quiere regresar a su propia casa y toca la puerta de la casa y no le abren. Dice, no, ¿cómo? A ver, ¿cómo? Eso es lo que realmente sucedió. Leo, en capítulo número 3 de Apocalipsis, último libro de la Biblia, capítulo número 3, en el versículo número 3, versículo 14, perdón. Apocalipsis capítulo número 14, perdón, capítulo 3, versículo 14. Capítulo 3, verso 14, está en la pantalla y dice así la palabra de Dios. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Fíjate bien, el mensaje es para, ¿verdad? Es un mensaje para la iglesia que está en un lugar llamado la Odisea. La Odisea es una ciudad, o era una ciudad, ya no existe. Pero en los tiempos de la Biblia, hace 2000 años, qué bueno que nosotros vivimos en el año 2000 años después, porque si no, imagínate que hubiera sido hace 1325 años. Ay, ¿verdad? Hace 1300, pero sí le podemos decir 2000 años y ya, nada más lo cerramos, ¿no? Hace como 2000 años existía esta ciudad, y en la ciudad había cristianos como los de Ágape Sur, que se reunían, y quizás se reunían en diferentes lugares, y entonces, ¿verdad?, les mandaba Jesús, o les manda Jesucristo una carta, y en esta carta, ¿verdad?, que se las está mandando Jesús, les dice así: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. ¿Quién es el ángel? El mensajero. La palabra ángel significa mensajero. Escribe al mensajero, puede ser al pastor de la iglesia. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Y luego dice, ¿verdad? Este es Jesús que le dice a la iglesia: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, eso dice la Biblia, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, ¿qué cosa dice la Biblia? Como dicen por ahí unos, te vomitaré de mi boca. Pero la Biblia dice, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. No me ayude, compadre. De tantas cosas, ¿no? Pero nota lo que dice: yo soy rico, me he enriquecido, y luego dice, y de ninguna cosa tengo necesidad. No se les olvide esa frase. Ya van dos frases importantes. Eres tibio y además dices que no tienes necesidad de nada. Verso 18. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez,
y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, toco la puerta. ¿A quién le está dirigiendo la carta? ¿A quién? A la iglesia. Si le está dirigiendo la carta a la iglesia y luego dice que está a la puerta tocando, ¿la puerta de quién? ¿De tu corazón o de la iglesia? De la iglesia. Pero no se refiere al local y a la puerta esa, ¿verdad? De acero. Entonces, ¿a qué se refiere? Se refiere al corazón de las personas y no se refiere al local, se refiere a las personas, al grupo de creyentes que se conoce como la iglesia, como ustedes y yo. Yo no sé si lo habías pensado antes, pero ahora que lo leo, ahora sí lo empiezo a pensar. Porque siempre decimos, hey, abre la puerta de tu corazón, entrégale tu vida a Cristo. Porque no nos imaginamos que sacamos a Jesús de su casa, porque la iglesia es casa de Dios. Él es el Señor y dueño de la iglesia. Lo echamos para afuera. Y luego Él se regresa, se da la media vuelta y vuelve a tocar la puerta y dice, si me dejas entrar, voy a entrar y voy a cenar y voy a estar contigo. Esa es la imagen que yo puedo ver en estos textos. Si te sacan de una casa que no es tuya, bien hacen. Pero si te sacan de tu propia casa, qué malo, ¿verdad? Hay gente que sí lo sacan de su propia casa. Esto es bien chistoso, ¿verdad? Se porta mal el esposo, no le hace caso ni a Dios, ni al diablo, ni a su mujer, ni a nadie, excepto el día que su mujer le dice, te largas de la casa, y se va. O sea, ¿por qué lo obedeces? Una vez así llegó una persona a la casa, ¿verdad? Así todo con su maletilla. Pues es que me corrieron de mi casa. Tan machote que eres. Nunca le pides ni opinión a tu mujer y el día que te dice, te me vas de la casa, bien te fuiste, regreses en este momento para su casa. Y ya fue y ni siquiera tocó, pues era su casa. Abrió la puerta y se metió y la mujer, ¿qué? No te dije que te largaras, que no sé qué. A ver, pues esta es mi casa. ¿A dónde me voy? Además, déjame decirte, yo no lo quería tampoco en mi casa. No, que se vaya para su casa, ¿no? Así es que cuando lleguen tus hijos corridos por sus mujeres a tu casa, papá, mamá, dile, regrésese para su casa. Así nomás. Y si no tiene para regresarse, dale un ray, aunque sean empujones, pero te lo regresas para su casa. Es como que están obedeciendo. Pero bueno, esa es otra historia, ¿verdad? Eso no es el mensaje de hoy. Pero a Jesús, de su propia casa, lo echaron para afuera. Entonces Jesús se regresa y toca la puerta. ¿Por qué? Porque Él quiere que se le deje entrar a la iglesia, su casa, de manera voluntaria. Por eso dice, el que oye mi voz y abre, Él abre la puerta, yo entraré. La iglesia abre la puerta, yo entraré. Y entraré, dice, y cenaré con Él y Él conmigo. Y al que venciere le daré que se siente en mi trono, conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Lamentablemente muchos cristianos se encuentran en una condición de debilidad espiritual terrible a causa de su tibieza. No hay enemigo más mortal para tu cuerpo físico que la debilidad física. Y la debilidad viene por una mala alimentación, te malpasas, le metes cosas que no debes meterle a tu cuerpo. Entonces tarde o temprano una gripita te va a tener postrado en tu cama 4 o 5 días. ¿Por qué? Por el hecho de que estás débil físicamente. Pero si tú estás fuerte físicamente, bien alimentado, bien
vitaminado, haces ejercicio, no te desvelas, no te malpasas, no destruyes tu cuerpo metiéndole cosas nocivas a tu cuerpo, pues obviamente que llegará el momento donde si llega cualquier gripa, pues a lo mejor los demás terminarán en el hospital, pero tú vas a resistirlo más o menos, quizás algo de resentimiento, pero no tanto. Pero los enfermos, los débiles, no, pues ya se imaginarán. La tibieza espiritual es debilidad. Si tú eres una persona tibia espiritualmente hablando y no estás cerca de Dios, no más con que te llegue una pequeña prueba, y entonces sí, vas a andar clamando por todos lados, pidiéndole a Dios misericordia, porque no vas a tener la fe suficiente para poder resistir el embate de la prueba por la debilidad espiritual, porque te has olvidado de fortalecer tu vida. Pero déjame decirte que hay un segundo problema con la debilidad espiritual y la tibieza, que es todavía peor, que el enfermo no se da cuenta que está enfermo. Piensa que está muy bien, que no pasa nada. ¿Cuál presión? Dice uno de allá de Estanzuela, ¿verdad? ¿Cuál presión? Siempre me anda diciendo eso, ¿verdad? No, si no tengo ningún problema, ¿verdad? O sea, ya anda arrastrando el pie, ¿verdad? Sangrando por todos lados, ¿verdad? Y dice, pero no me pasa nada. O sea, no lo admite y no se da cuenta de su tibieza y de su debilidad espiritual. Se apalancan sosteniéndose a través de muchas actividades, pero en realidad han perdido su fuerza espiritual y no se han dado cuenta, tan como el Sansón de la Biblia, en donde le dice a Dalila, su novia amante, le dice, el secreto de mi descomunal fuerza está en mi pelo, si me lo cortas, seré como los demás. Y entonces aquella lo agarra y ala rurru niño, ala, y el otro se quedó dormido. Y entonces sacó las tijeras de podar, ¿verdad? Por si las dudas, si las tenía de alambre, y pum, 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 unas cizallas, pum, pum. Y entonces ya cuando le gritan, ¿verdad? Sansón, vienen los filisteos contra ti. Y el otro, cuando le hace así, se da cuenta que ya no tiene melena. Porque los melenudos eso hacen, ¿a poco no? Así le hacía yo, bueno, hace muchos años. Entonces, y lo agarran y al último terminó, ¿verdad? Le sacaron los ojos, lo esclavizaron, o sea, terminó ciego, esclavo y pelón encima. Pero ¿saben qué es lo peor de Sansón? Que él no se había dado cuenta que Dios ya se había ido de su vida. No se había. ¿Por qué? Porque la gente se apalanca creyendo que Dios está con ellos, porque hacen cosas que son de índole religioso, pero que la vida de Dios no está en ellos. Aunque pudiera ser venir a las reuniones. Y que les decimos siga viniendo de todos modos, si no por usted, por su familia. Pero la verdad es esa: han perdido de vista a Dios y no se han dado cuenta. Y eso sí es peligroso. Jesús le lanza un mensaje muy particular a la iglesia de Laodicea. Es un mensaje muy negativo, aunque le escribe a otras iglesias, Jesús, por ejemplo a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, y a las otras iglesias les dice cosas buenas solamente o cosas buenas y malas. En el caso de la Odisea, solamente son acusaciones. 3 cosas que acusa Jesús a su iglesia. Ahora,
no quiero que usted vaya a pensar que estoy aquí para acusarles. Yo estoy aquí para mostrarles que a veces la cosa no anda bien en tu vida, en tu familia, y eso en consecuencia afecta a toda la congregación. ¿Y quién sino el propio pastor tiene que hablar de estas cosas? Porque a lo mejor alguno quizás pensará, uy, ahora sí nos regañó el pastor, siempre nos anda apapachando y ahora nos regañó. Pero es mejor. ¿Cómo te sentirías que te regañara tu vecino o que regañara a tus hijos tu vecino que no vive contigo? No, sales a defenderlo, aunque sean el demonio tus hijos, tú los vas a defender, porque son tus hijos. Para regañarlos, yo mero. ¿Sí me explico? O sea, yo me lo sueno, yo lo regaño, yo esto, yo lo otro. ¿Por qué? Porque son mis hijos. Claro que a veces es bueno que alguien más venga y nos ponga una buena barrida, trapeada y de todo. Pero yo veo lo que veo y por eso hablo el día de hoy. Jesús acusa a la iglesia, a su iglesia, de tres cosas. Número uno, los acusa de tibieza espiritual. Segundo, los acusa de soberbia. ¿Cuál es esa soberbia? Cuando dicen, no tengo necesidad de nada. Y Jesús dice, no es cierto, es pura arrogancia. Al contrario, eres un infeliz, porque eso es lo que significa la palabra desventurado. Eres un infeliz. Eres un miserable, eres pobre, estás ciego y estás desnudo. Y no te has dado cuenta porque además necesitas colirio, dice, para que veas. Desde aquella época ya existía esta sustancia llamada el colirio, que todavía hasta la fecha se usa en las gotas para los ojos. O sea que ya se descubrieron hace muchos años esto. Y Jesús de manera figurada dice, necesitas lavarte bien los ojos y usa el colirio para que veas que estás desnudo y necesitas vestirte de la ropa que yo te doy. Entonces los acusa de esta soberbia que dice, no tengo necesidad de nada, y andaban encuerados, fíjate nada más. Pero es de modo figurativo, diciendo, nosotros no necesitamos ni siquiera de Dios porque tenemos todo esto. Y luego, aunque no lo dice directamente, pero el simple hecho de estar tocando la puerta de los cristianos de la Odisea es porque ellos lo habían sacado de su vida. La iglesia y el corazón nuestro son de Cristo. Nosotros somos creación de Dios. Y los odicenses habían llegado muy lejos, lo sacaron. Yo he visto que la iglesia del siglo XXI, y nosotros estamos en el siglo XXI, se ha vuelto tibia, arrogante y rebelde. Tres males de los cristianos de la Salvador Nava 1328. Digo, ¿para qué? Ni modo de a que a los muertos de al lado, ¿verdad? Pues esos qué. Y de este lado está la calle, ¿verdad? Entonces nomás aquí, nomás nosotros. Aunque yo creo que en muchos lugares es igual. Tres males. Tenemos tibieza en cuanto a nuestros compromisos. Estamos perdiendo el compromiso como creyentes. De hecho, el mundo en general es que ha escogido vivir sin compromiso. El único compromiso que la gente tiene es con ellos mismos, llevándolos al egocentrismo. Yo primero y luego yo y después yo y al último yo, y si hay más allá, soy yo. Vivo para mí mismo, trabajo para mí mismo y gasto para mí mismo, todo es mío. Y la palabra tú o nuestro pues ya no es tan común. ¿Saben que la palabra recibir es la palabra
más común en la iglesia? Vamos a recibir de Dios y viene a la reunión. Señor, te pedimos que queremos recibir un milagro. Queremos recibir, y eso nos hace egocéntricos. Terminamos creyendo que la iglesia está aquí para servirnos a nosotros. En lugar de nosotros servir a la iglesia, decía el famoso presidente de los Estados Unidos, quien fuera presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, al que lo mataron, sacó una frase que decía: no te preguntes qué pueden hacer los Estados Unidos por ti, pregúntate a ti mismo qué puedo hacer yo por los Estados Unidos. Bueno, ellos dicen América porque piensan que toda América es de ellos, pero bueno, esa es otra historia. ¿Qué puede hacer? No te preguntes qué puede hacer la iglesia por ti o qué puede hacer Dios por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por Dios y su pueblo. Exigimos excelencia, exigimos que se acuerden de nosotros, pero no estamos dispuestos a comprometernos. Y si un día nos comprometimos y dijimos, cuenten conmigo, ya ni nos acordamos cuándo fue. Y como nadie nos persigue para pedirnos cuentas de nuestros compromisos, así lo dejamos. No volvemos y recoger el compromiso que hayamos tenido en algún momento. Ese es el primero de los males. Y como está de moda en Ágape la lucha libre, serán 2 de 3 caídas. La segunda cosa, el orgullo de la independencia. Los cristianos hemos llegado al punto de que no tenemos necesidad de Dios, nos valemos por nosotros mismos. Y ya no tenemos necesidad de Dios. Y algunos, sí, pero estoy aquí, necesito de Dios. Algunas veces se nos olvida esto. Los cristianos de la Odisea dijeron, no tenemos necesidad de nada. Demuestra que hemos sustituido a Dios por formas religiosas o por lo que tengamos y por nuestra personalidad y por cosas buenas que Dios nos ha dado, y ahora dependemos más de las cosas que de Dios. Sinceramente estoy preocupado por esto. Hoy en la mañana estuve compartiendo con un grupo de creyentes, obviamente de líderes y pastores de Ágape. Todos los domingos a las 8 de la mañana nos juntamos, oramos y yo les comparto algo. Y luego cada mes yo junto a un grupo de pastores de compañerismo Ágape, y el siguiente tema que yo les voy a compartir va a ser: tengo esta preocupación, que estamos dependiendo demasiado del poder nuestro en lugar de depender de Dios. Y mañana voy a estar en Tampico para compartir a un grupo de pastores de otra red de pastores, y les voy a decir lo mismo. Tengo esta preocupación, estamos dependiendo más de nosotros, de nuestro poder, de nuestros equipos, de nuestros locales, de nuestro dinero, de nuestra fuerza, que de Dios. Por eso no avanzamos. Fíjense qué interesante. Avanzamos 3 y nos creemos que hemos avanzado 20, pero nomás avanzamos 3 con nuestras propias fuerzas, cuando con la fuerza de Dios podemos avanzar 100 y más. Pero queremos seguir dependiendo de nosotros mismos. Eso es el orgullo de la independencia. Y número 3, la rebeldía al mandato de Cristo. ¿Cuál es eso? Pues que nosotros, ¿verdad?, leemos la Biblia, pero nada más tenemos ojos para leer la Biblia, las cosas buenas de la Biblia. Por ejemplo, el ángel de Dios acampa alrededor de nosotros y nos defiende.
Nos gusta leer cuando dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hemos sido muy selectivos de escoger los textos que más nos hacen la vida agradable, que como que nos arrulla, lo más bonito, pero no leemos la Biblia completa. Y la Biblia completa dice que hay promesa, pero la promesa está sujeta al mandamiento. Pero nosotros desechamos el mandamiento y nos quedamos con la promesa. Todas las promesas tienen un empaque, y como estamos acostumbrados a echar a la basura el empaque, nomás nos comemos el producto. Queremos hacer lo mismo con las promesas. ¿Y cuál es el empaque que rodea la promesa? El mandamiento. Todos queremos que nos vaya bien en esta vida y que tengamos muchos años y larga vida. Pero ¿cuál es el mandamiento pegado a esa promesa? Honra a tus padres. Obedece a tus padres. Pero nosotros estamos tan acostumbrándonos a esto. Incluso queremos que nos hablen cosas buenas y bonitas. Pero la verdad es que los mandamientos de Dios no podemos sacarlos, sino que tenemos que obedecerlos para recibir las promesas. Pero nuestro mal es la rebeldía a los mandamientos de Dios. Uno de los mandamientos de la Biblia es el siguiente: id por todo el mundo y predicar el evangelio. Este fin de semana ese es el tema de la conferencia misionera, de llevar el mensaje de Jesús. El viernes que tuvimos esta actividad, que por cierto faltaron muchos de Agape Sur, yo creo que a lo mejor piensan que no era para ustedes, pero era para ustedes, sobró bastante. La idea era que ustedes pudieran escuchar los testimonios de los obreros que ustedes mismos están sosteniendo, para que podamos nosotros ver lo que ellos están haciendo. Y ellos están allá cumpliendo la promesa de Cristo, cumpliendo el mandamiento de Cristo, que es mandamiento nuestro también, de llevar el evangelio a otras naciones. Haced discípulos a todas las naciones. Y luego dice que hay que bautizarlos, y luego dice otras cosas, y al final dice: y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esa promesa es la promesa más maravillosa que te puedes imaginar, que Dios, el Rey del universo, creador de todas las cosas, y vaya contigo. Yo con esa promesa me quedo para todo. No necesito otra promesa, con esa para todo, aunque Él vaya conmigo. Pero la promesa dice: si predicas el evangelio. Ah, caray, y si no lo predico, pues no. Y si lo predico, pues sí. Y si no, pues no. Y si sí, pues sí. Es muy difícil esa teología. Es muy profunda, misteriosa, mística, rara, extraña. Necesitamos una revelación para entender que si predicamos el evangelio, Jesús está con nosotros, y que si no lo predicamos, pues no. Oye, pero a veces no predico nunca el evangelio y siento que Dios está conmigo, como al Sansón, ¿verdad? Que ni cuenta se dio que ya se había ido. Déjame decirte, Dios es bueno, más bueno de lo que te imaginas. Y claro, cuando lo invocamos, aún a pesar de nuestras maldades y rebeldías, Dios está con nosotros, pero no está por nosotros. Está contigo y está conmigo, como tantas personas que pueden estar a tu lado. Pero cuando la Biblia dice que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, está diciendo más allá de simplemente hacer una compañía, está por nosotros. La Biblia dice que Él intercede por nosotros. La Biblia dice que Dios hace guerra por nosotros, más que una compañía. Y eso es lo que necesitamos entender.